Marx reconoce que él no es economista de formación, él estudió Derecho, Historia, Filosofía, trabajó fundamentalmente como articulista, escritor de libros, muy activo políticamente. Esto le obligó al exilio en varias ocasiones, tanto de Alemania como de Bélgica, donde se refugió más tarde. Y cuando empezó a interesarse por los temas económicos, se dio cuenta que había una gran falta de espíritu científico en la mayoría de estos escritos. Y eso es lo que él pretendió. No pretendió crear una nueva teoría económica, sino estudiar primero todo lo que se había escrito anteriormente, que, como todo el mundo sabe, estaba basado sobre todo en las obras clásicas de Adam Smith y David Ricardo, y encontrar sus aciertos y señalar sus errores. Lo que él pretendió con El Capital es definir claramente cuál era el proceso económico del capitalismo, de la sociedad en la que él vivía y que él definió como capitalismo, la Inglaterra del siglo XIX. Previamente al Capital, Karl Marx escribió un libro anterior que tiene como título Contribución a la crítica de la política económica. La mayoría de sus ideas las incluyó en El Capital, pero también incluyó un prólogo que es necesario leerse antes de introducirse en la lectura del Capital, porque explica muy bien el curso de la filosofía marxista y, digamos, también de su toma de conciencia y de su conclusión básica y fundamental. Merece la pena leerlo textualmente. Dice así: mi investigación sobre asuntos económicos me llevó a la conclusión de que tanto las relaciones jurídicas como las formas de Estado no pueden comprenderse por sí mismas ni por la llamada evolución general del espíritu humano, sino que, por el contrario, radican en las condiciones materiales de la vida de las personas. Esto tiene una base en la formación filosófica de Marx, que es heredero de Hegel. Hegel era un idealista que creía en Dios y pensaba que la filosofía debía ayudar a la teología. Uno de los discípulos de Hegel, Feuerbach, que influyó mucho en Marx, en Engels y en otras personas, entendió, sin embargo, que era al contrario, que Dios era una creación humana, que era una sublimación de las propias aspiraciones y que esta creación humana casi podía tener vida porque llegaba a un proceso de alienación, es como si tuviera forma propia. Marx da un paso más allá. No solo piensa que Dios es una creación humana, sino que esta creación humana depende no del espíritu humano en general, sino de las condiciones materiales en que vive ese ser humano. Y estas condiciones materiales son las que modifican su conducta y su ideología también. La ideología parte de una previa condición económica. Si seguimos leyendo, Marx dice: en la producción social de su vida, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Esto es importante. Los liberalistas creen que la gente es libre para hacer lo que le dé la gana. Relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forman la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. Esta es una de las ideas básicas del marxismo. La superestructura jurídica, la superestructura ideológica, la superestructura intelectual parte siempre de una estructura económica, de una base económica. Son las relaciones de producción las que permiten que se desarrolle una determinada ideología o no, y esa ideología sirve fundamentalmente para reafirmar el orden de esa sociedad. Por eso siempre es una ideología conservadora. La ideología que defiende un determinado sistema es conservador. En ese sentido, los progresistas intentan cambiar la sociedad, primero hay que cambiar la ideología. Continúo leyendo: el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, es el ser social lo que determina su conciencia. Esto es lo que podemos llamar materialismo. En cuanto a la otra parte de la filosofía marxista, el materialismo histórico, Marx entiende que la historia es siempre una evolución. Y por tanto, tampoco hay un sistema económico universal. Otro de los supuestos de la economía liberal es que la
economía es un hecho universal que siempre cumple unas reglas. Él hace una investigación también histórica de los diferentes regímenes de producción. Él señala, por ejemplo, 4 fundamentales. A grandes rasgos, podemos designar, como otras tantas épocas de progreso en la formación económica de la sociedad, el modo de producción asiático, el antiguo, el feudal y el moderno burgués. Y las relaciones burguesas de producción son la última forma antagónica del proceso social de producción. La conclusión a la que llega Marx es que el capitalismo es el resultado de una evolución histórica. Los sistemas de producción no son universales y no son naturales, no surgen espontáneamente debido a su propia naturaleza. En Europa surgió el capitalismo porque previamente se dieron ante unas condiciones que lo permitieron. Se partió de un sistema gremial. Antes del sistema gremial hubo un sistema feudal basado en la servidumbre. Antes del sistema feudal hubo un sistema que llama antiguo, de los imperios antiguos, basado en el esclavismo. Y a partir del sistema gremial, a finales del siglo XVIII, y debido a una serie de avances tecnológicos, fundamentalmente, tanto en la invención de telares automáticos como en la invención de la máquina de vapor, que se produjeron sobre todo en Inglaterra, permitió el desarrollo del capitalismo. Por eso también hay que tener claro algo que probablemente si Marx viviera hoy en día lo admitiría. El capital, su obra, hay que reescribirla. ¿Por qué? Porque la sociedad que describe él, que es el capitalismo burgués del siglo XIX en Inglaterra, no es el actual escenario económico en el que nos movemos. El capitalismo también ha evolucionado, sufrió una segunda revolución industrial, sufrió la introducción de las tecnologías de comunicación, tanto de transporte como de medios de comunicación de masas. También surgieron ya en los años 80 del pasado siglo la revolución informática, que alguien entiende que es la tercera gran revolución industrial. En definitiva, si queremos ser marxistas, ¿sabes?, tenemos que siempre leer El Capital con un gran sentido crítico, de una manera científica, como él haría.